Ibai está organizando en sus redes sociales un mundial de desayunos. Básicamente ha pillado los países más representativos de su comunidad y los ha puesto en un bracket con diferentes llaves, haciendo emparejamientos donde presenta los desayunos de cada uno de los países y los usuarios simplemente van votando cuál les parece más apetecible. El que tenga más votos es el que avanza a la siguiente ronda y ahora mismo ese mundial va por las semifinales. Os voy a contar también lo que ha ocurrido en el Perú contra Ecuador, donde aparentemente se ha convertido en una cuestión de estado y el mundial de desayunos de Ibai ha salido en televisión, en los periódicos y, bueno, pues lo dicho, asunto de estado. Pero lo más importante es que me parece tremenda falta de respeto que existan otros canales hablando de desayunos cuando este canal se llama Desayuno Royal. Así que vamos a proceder a sentar cátedra sobre lo que es un buen desayuno. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, mi morning show, donde hoy justamente va a ser más show que otra cosa, porque tenía pensado, y no hay por qué ocultarlo, subir un Desayuno Royal sobre la ocupación de viviendas, que es un Desayuno Royal que ya subí la semana pasada, pero que como consecuencia de unas incorrecciones que había o imprecisiones en el vídeo, pues decidí ponerlo en privado y regrabarlo, asegurándome de que todo esté perfectamente documentado y que no contenga ningún error. Y eso era lo que iba a subir en el día de hoy. Pero claro, he visto todo lo concerniente al Mundial de Desayunos de Ibai y creo que conviene que hablemos sobre el tema. Sobre todo, particularmente por el revuelo que ha generado esta iniciativa, que debo decir que es una iniciativa muy buena. O sea, me parece que está muy bien tirado. Es una manera muy saludable, vamos a utilizar esa palabra, de crear contenido enseñando la gastronomía de diferentes países, y además hay muchos países latinoamericanos, con lo cual está genial para poder de una manera visual ver cuáles son los desayunos tradicionales o uno de los desayunos tradicionales de cada uno de los países, y ya digo que es una manera de hacer contenido pues a porrón. Y además lo más curioso es que, como digo, hay algunos países que ha habido cierto pique entre comunidades. Luego hablamos un poquito de ello, porque ya digo que es muy concreto el caso de Perú contra Ecuador, y precisamente ayer ya teníamos, o ayer es cuando yo lo vi, los resultados de las votaciones, ya teníamos un ganador y pues bueno, pues ciertamente como que se volvió otra vez a hablar del tema, y eso que entramos ahora en las semifinales, o sea, ni siquiera todavía tenemos ganador. Estoy bastante en contra de la manera en la que ha perdido España contra Chile, me parece que ha sido, pero bueno, hay que respetar las votaciones y lo que ha salido de ellas. Veréis, vamos a repasar rápidamente cuáles son los desayunos. Sé que hay gente que está escuchando este Desayuno Royal en lugar de viéndolo. Bueno, iré incorporando imágenes que han salido, pues tanto de archivo como lo que ha salido en los vídeos y en los directos de Ibai. Así pues, como digo, no tenía la intención de meterme en estos temas, pero voy a tener que hacerlo, claro. O sea, quiero decir, somos Desayuno Royal, hablan de desayunos, es de actualidad, evidentemente tenemos que entrar. Entonces, el primer partido que vamos a analizar es el Perú-México, que son partidos de octavos de final todos, y digamos que ya se han resuelto, ¿vale? Ya hay ganador, ganó Perú en este caso, y Perú se presentaba con el chicharrón, camote frito y salsa criolla. Tiene una pinta así como es un pancito así mollete tipo, bueno, pues tiene más o menos el tamaño de una hamburguesa generosa, no una hamburguesa, no os imaginéis una hamburguesa del McDonald's así enana, sino de una hamburguesa generosa, pero ahí tienes chicharrón, salsa criolla, camote frito, o sea, tiene muy buena pinta. Debo decir, el desayuno de Perú no lo he tomado nunca y la verdad es que me dan bastantes ganas de poder probarlo. Y por contra, México se presentaba con los chilaquiles, totopos con salsa verde o roja, carne y queso, en una apariencia que, si tuviera que describirla, pues a ver, sé que me vais a matar o dices, no digas nachos, a ver, se parecen de lejos, se parecen a unos nachos, aunque no son nachos, ¿vale? No son los nachos que puedes tener en una comida más adelante, pero bueno, al final pues sí que entiendo que tendrá ese componente de maíz y bueno, pues lo acompañan con salsa verde o roja, entendiendo de un poquito de lo que te apetezca en cada momento. De nuevo, también es algo que no he tomado para desayunar, sí que pues he comido cereales de maíz, y ahora hablamos, si queréis, un poquito sobre la historia de los desayunos y de los cereales, pero porque esta es bastante interesante, pero de momento vamos a seguir analizando. Aquí en este caso, a mí, si yo tuviera que votar, se me antojaría más probar antes el desayuno de Perú que el de México. Lo que sí que tengo bastante curiosidad es, seguro que hay muchos mexicanos que están viendo este Desayuno Royal, si me pueden decir si si están de acuerdo con que este es el desayuno tradicional de México, porque México es un país con muchos millones de habitantes, entonces, y es muy grande, es decir, que
que a lo mejor puede que sí que sea un desayuno tradicional de México, pero no sea el desayuno tradicional de todo México, y que a lo mejor dependiendo en el norte de México se desayuna una cosa, en el centro se desayuna otra, en el sur se desayuna otra, tradicionalmente digo, no digo ya luego lo que desayunes tú en tu casa, que pues a saber lo que comes, pero seguro que hay muchas variaciones y hay muchas alternativas dentro de lo que se podría categorizar como un desayuno tradicional mexicano, ¿no? Entonces, esta parte sí que me gustaría hacerlo, y no solo con México, sino con todos los países. Si podéis complementarlo, pues estaría bastante bien. El siguiente partido que quiero hablar es el Chile contra Japón. Chile presentaba la marraqueta con palta, que es una especie de un bocadillo como con aguacate, a veces también lleva jamón, lleva tomate, lleva huevo, y bueno, pues tiene buen aspecto, tiene buena pinta. A ver, si no te gusta el aguacate, estás jodido, claro, evidentemente. Pero bueno, con muchos de los desayunos de los países de Latinoamérica vas a tener este problema, porque el aguacate se utiliza en muchísimas salsas, empezando por el guacamole mismamente, que es más mexicano, entiendo. Pero es un alimento además que proporciona el aguacate, digo, que tiene mucha grasa, que es grasa saludable, es algo así como el aceite de oliva, digamos, que son grasas que, dentro de que son grasas y demás, pero que son grasas buenas o más saludables, ¿no? Entonces, por parte de Chile teníamos esta presentación. Por parte de Japón teníamos salmón, arroz, sopa de miso, algas, tamagoyaki. Bueno, pues era como una tortillita francesa con huevo y con arroz, ¿no? Este desayuno, el desayuno japonés, perdió de bastantes votos frente a Chile. Creo que en parte por desconocimiento, porque por los ojos te entra mucho más un bocadillo, que es lo que parece que es el desayuno que presentaron por Chile, de el desayuno japonés, que lo primero que ves es como salmón y arroz, wow, ¿sabes? O sea, así como para desayuno suena como a demasiado. Debo deciros que está infravalorado el comer pescado en el desayuno. A ver, es cierto que te tiene que gustar el pescado. Hay gente que no le gusta el pescado, entonces, con lo cual, imagínate, ¿no? Ya ni bien estás empezando el día, ya te empiezan a torturar. Pero el salmón en concreto también es un pescado que es graso, ¿vale? Igual que el aguacate, que tiene grasas buenas, pues el salmón también tiene grasas buenas, si queremos verlo de esta manera. Es además un alimento que es rico en omega 3 y proporciona pues los nutrientes que necesitas en combinación con el arroz, que también pues es un hidrato de carbono que en teoría es mejor en el desayuno que el trigo, aunque bueno, depende de lo que vayas a hacer justamente después de desayunar, ¿sabes? Que a lo mejor te vas a poner a correr, en ese caso pues te puedes comer el trigo tranquilísimamente, que no pasa nada, ¿no? Las algas también son bastante nutritivas, con lo cual es un desayuno el japonés que es muy equilibrado, simplemente que como es una cultura completamente alejada de Occidente, pues como que nos suena mucho más extraño y mucho más raro, ¿no? Y entonces como que culturalmente te dicen pescado para desayunar y ya pues pones la cara así un poquito rara. Y os cuento a modo de anécdota que cuando viajamos Alicia y yo al Mundial de Clash Royale que se celebraba en Japón, esto fue en 2018, ¿vale? Es la primera vez que yo fui a Japón. Y en el hotel me acuerdo que tenías para elegir 3 tipos de desayuno. Uno que era el desayuno más occidental, creo que lo llamaban desayuno continental directamente. Tenías luego desayuno balinés y desayuno japonés. Y el desayuno japonés era esto, básicamente. O sea, te traían. Era como si te trajeras sushi. De hecho, no era sushi exactamente porque el pescado no estaba crudo, sino que estaba un poquito a la brasa. Creo que eso tiene un nombre en japonés, pero al final era un poquito de arroz, unas algas. O sea, era raro. Y la otra opción que te daban era un desayuno balinés, de Bali, de Indonesia, que también está en Oriente, pero bueno, pues mucho más abajo que Japón. El desayuno balinés viene sobre todo del norte de la isla de Bali, y recuerdo que sí que tenía algunos toques que eran como un poco picantes, también algunos derivados de soja o soja fermentada que incorporaban como fuente de proteínas, y sobre todo una especie de, no sé si era un pudín de arroz o unas gachas de arroz. Eran unas gachas de arroz populares que se llaman bubur, y entiendo que era eso lo que me ponían, que era un arroz raro, ¿vale? Básicamente. Pero bueno, era otro tipo de desayuno que traía otros sabores. Y son sabores además que tú no te esperas a la hora de desayunar. Porque yo por lo menos estoy acostumbrado a desayunar, pues si acaso, más dulce. Es ahora de mayor que estoy cambiando un poco y estoy intentando desayunar cosas saladas, y me gusta desayunar salado, y casi te diría que hasta lo prefiero frente a desayunar dulce. Pero yo mientras era niño pues desayunaba dulce, básicamente. Y entonces, claro, esto de tener como desayuno cosas que podían ser perfectamente comidas, pues me chocaba y me resultaba muy extraño. Pero bueno, lo que sí que es extraño es el desayuno británico, el British Breakfast o English Breakfast, que tiene judías, ¿vale? O sea, no hace
de desayunar judías, nunca me ha hecho de desayunar judías. Así como si te digo que lo del el arroz, el salmón y demás, pues sí que me puedo atrever con un picante para desayunar y demás. Tío, judías no. Además, son judías en salsa de tomate, lo que tienen las beans estas que consumen los ingleses, y es un desayuno que, aunque sea como muy estandarizado, luego con salchichas, con unos huevos, con algunos chorizos, con té, es un desayuno que en verdad no es tan tradicional como nos imaginamos. O sea, sí que choca mucho el hecho de las judías, pero llevan consumiéndolo desde el siglo XIX o así en Reino Unido, y estamos hablando de que será un desayuno que seguramente se popularizó durante la Revolución Industrial, que la gente empezaba a ir a las fábricas y bueno, pues digamos que salían de la vida del campo y pasaban en una vida más de ciudad, donde sí que me creo que quizás pues consumir estas legumbres y estas judías pues puede ser una fuente de energía y de proteína bastante adecuada para extenderla por todas las clases sociales, ¿no? Y que era más complicado tener producto más propio de granja. Se enfrentaba Reino Unido en este primer enfrentamiento contra Argentina. Argentina presentaba las medialunas que bueno, pues tienen una apariencia de un croissant y bueno, en cuanto a la fabricación, sí, no es exactamente lo mismo seguro, pero bueno, pues de apariencia, claro, a ti te dan a elegir entre un croissant y unas judías y, hombre, yo no sé, ya digo, la infancia que ha tenido cada uno, pero yo tiendo a pensar que la gente va a elegir lo dulce, ¿vale? Y más si la alternativa salada que te están ofreciendo son judías, ¿vale? Si fuese un salmoncito ahumado ahí, pues todavía eso ya es distinto. Luego teníamos también un Bolivia contra Estados Unidos, y Estados Unidos de desayuno tradicional pusieron los panqueques junto con siropes, ¿vale? Que, bueno, pues sí, viene de Estados Unidos. También, si me dices los cereales Kellogg's, pues también vienen de Estados Unidos. Todo lo que es la industria alimenticia, mega alimentos ultraprocesados, azúcares y demás, todo eso viene de Estados Unidos y casi ya lo podemos considerar hasta tradicional. De hecho, en los hoteles hay un tipo de desayuno que lo llaman American Breakfast, ¿vale? Que no es el que presentó Ibai, sino que es un desayuno que pues son los típicos huevos a la plancha o huevos fritos incluso, con bacon, con salchichas, con pancakes también, con un café, o sea, como todo muy a lo bestia. ¿Sabes? Que dices, tío, una piecita de fruta, aunque sea, ¿sabes? Aunque sea para disimular, tío, que te estás metiendo 4 lonchas de bacon y 2 huevos fritos, así nada más empezar el día. A ver, estos son invenciones que, aunque sea el desayuno americano tradicional, de tradicional no tiene nada, o sea, son inventos bastante modernos que existen hoy en día. Y se enfrentaba a Estados Unidos, como digo, a Bolivia, ¿vale? Que Bolivia, ya lo conté aquí en el Desayuno Royal y está subido uno de los Desayunos Royal cuando estaba comenzando con la sección nueva, que viajé a Bolivia y estuve allí durante 2 semanas. Mi madre es boliviana, con lo cual tengo mucha familia boliviana. Se eligió la salteña. Debo decir que la salteña boliviana, sé que hay otro tipo de salteñas por países alrededor, pero bueno, la salteña boliviana, o la que yo he comido siempre, es como una empanada, ¿vale? De carne o de pollo, y que tiene liquidito por dentro, ¿vale? Y ese líquido puede ser picante o puede no ser picante, etcétera, pero está muy rica, ¿vale? Y la masa en concreto es una masa que es un poquito, tiene un toque que es así como un poquito dulce. No es que sea dulce el plato, porque la carne dentro no es dulce, pero no sé, es como un sabor así, además, que está muy bien impregnado y a mí me gusta mucho. De hecho, cuando estuve en Bolivia desayunaba todos los días salteña, con lo cual está muy bien traído. Pero aquí, por ejemplo, en Bolivia, que es un caso que conozco bien, sí que se me hace que faltan cosas en el desayuno, porque igual que pone la salteña, que la salteña está bien como desayuno, yo creo que es más común en las casas que más que desayunar una salteña se desayunen cuñapés. Cuñapé es un pan que hacen ahí, es como un bollito que tiene queso, ¿vale? Es un pan con un poquito de queso y está muy rico. Lo hemos mojado en el café y demás, está espectacular. Tienen también otras piezas así similares, como el sonso, que es todavía más dulce, para mi gusto demasiado empalagoso, pero a mí el cuñapé, por ejemplo, cuñapé y salteña me parecen top. Y, sin embargo, se han decantado solo por presentar la salteña y no el cuñapé. Por eso es por lo que os pedía que en los comentarios, si tenéis más experiencias, porque sois de ese país y que aquí mejor que vosotros, que para conocer la gastronomía local, si podéis complementar los desayunos que ha presentado Ibai en su mundial, pues a mí me gustaría leerlo para saberlo, porque ya os digo, en el caso de Bolivia se me ocurren más desayunos, en el caso de España también se me ocurren más desayunos. Pero ahora vamos con el tema
tema de España. Antes teníamos un Colombia-Costa Rica. Colombia han puesto las arepas, que bueno, pues son las... Bueno, iba a decir, tienen forma de empanadita, tienen forma de arepa, ¿vale? Entonces presentaron arepas contra Costa Rica, que tenía el gallo pinto, que es un arroz con frijoles negros, pero esto no son las judías de los ingleses, ¿vale? O sea, poner un poquito de frijoles en un plato de arroz, lo que te estás comiendo es un plato de arroz y simplemente le estás poniendo algo para darle algo de alegría, ¿sabes? Y que no sea simplemente arroz cocido y le estás poniendo especias, le pones un poquito de plátano frito a lo mejor y tal. Eso es otra cosa, tío. O sea, no te puedes comer judías en una salsa de tomate. Perdón por volver sobre lo mismo. La verdad es que tiene muy buena pinta, tanto el arroz con frijoles como las arepas. Ganó Colombia, las arepas creo que tienen mejor marketing, pero estoy seguro que el gallo pinto está muy rico y según el hambre con el que te levantes, bueno, claro, es cuestión de que te zampes 5 arepas, ¿sabes? Pero, bueno, no sé, yo sí que me imagino desayunando las dos cosas y en algunos días incluso prefiriendo el gallo pinto y el arroz por encima de la arepa. Habrá otros días que me apetecerá la arepa un poquito más, pero no es que como que haya un claro ganador en este caso, por ejemplo, para mí, y que sea, no, es que siempre desayunaría esto. Pero bueno, en cualquier caso, ganó Colombia, que es lo que importa para pasar a la siguiente ronda. Luego teníamos un República Dominicana contra Venezuela, ¿vale? Y República Dominicana presentaba un mangú con los 3 golpes, queso frito, salami, 2 huevos y el mangú, que es un puré de plátano. Solo fui una vez a República Dominicana, pero claro, fui con la universidad, en lo que hacen que son los viajes de Ecuador, y esto es cuando estás en la mitad de la universidad, pues te organizas un viaje, y fuimos todos los de la universidad, y fuimos a República Dominicana porque en los complejos hoteleros que tienen ahí, pues te ponen una pulsera, ¿sabes? En la muñeca, y entonces durante una semana tienes todo incluido, tienes toda la comida incluida y toda la bebida incluida. Entonces, claro, ahí con 20 años y estabas tú, yo creo que no fui a desayunar ni un día, o sea, desayunaba piña colada con ron, ¿sabes? O sea, ese era el nivel, y piña colada por aquello de que bueno, también tiene zumo de piña y de coco, entonces pues bueno, por lo menos así tomas algo de vitaminas, pero bueno, ese era el nivel, con lo cual no pude probar este plato. Por parte de Venezuela, lo que presentó fue la arepa reina, que se hace bastante apetecible, una arepa de pollo con aguacate y con mayonesa. También Venezuela-Colombia, que se distingue, ¿no? Como la arepa venezolana de la arepa colombiana, o al menos eso es lo que a mí me ha llegado, que son distintas, ¿no? La una de la otra. Pero bueno, en cualquier caso, Venezuela, que también presenta la arepa como plato principal. Tiene bastante buena pinta, de todas formas, el desayuno de República Dominicana, debo decir, pero, de nuevo, la arepa como que tiene mejor marketing. La arepa en general. Tenemos luego un Guatemala contra Ecuador, que ganó Ecuador, que ya lo sabemos porque Ecuador luego se presentó contra Perú, y esto es lo que es un salseo que os tengo que contar sí o sí. Pero antes, Guatemala presentaba el chapín, o chapín. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, plátano frito, huevos, un poquito de frijoles, tortitas, queso fresco. Bueno, desayuno bastante equilibrado. O sea, es un desayuno que es muy correcto en cuanto a macros de ser saludable. O sea, lo comparas con el desayuno americano de los huevos fritos y el bacon y tal, pues eso evidentemente no. Esto evidentemente sí, está mejor. Y Ecuador presentó el bolón verde, ¿vale? Una masa de plátano verde con queso y chicharrón, que tiene una pinta espectacular. No lo he probado nunca y ya simplemente de todo el hype de este mundial de desayunos tengo unas ganas locas de poder probarlo. Y luego teníamos un España-Francia, ¿vale? Que empezaba fuerte la cosa. Francia presentaba el croissant y España presentó unas tostas con tomate y jamón. Bueno, la parte francesa, la verdad es que los croissants que puso Ibai daban bastante tristeza, ¿sabes? O sea, quiero decir, no se hacían apetecibles. O sea, un croissant recién hecho está muy rico, ¿vale? Pero los franceses también tienen la tostada francesa, que bueno, pues es la tostada hecha en mantequilla, que está también ahí muy jugosita y que podría ser perfectamente un desayuno y candidato. Pero en el caso español, que es el que quizás mejor conozco, más allá de que luego ha ido mejorando Ibai el jamón, porque lleva jamón serrano, y el jamón serrano, si no lo habéis probado, está muy rico, y además el que puso luego en los cuartos de final era jamón ibérico, que eso es... a ver, no puedes desayunar ese nivel de tosta del que puso Ibai en los cuartos de final, no puedes desayunar ese nivel de tosta todos los días, ¿vale? Porque a lo mejor se te están yendo 5, 10 pavos en jamón, si es bueno de verdad, ¿vale? Pero está muy rico. O sea, para mí, el hecho de que ese partido que fue España-Chile, el de cuartos de final, lo ganase Chile, con el jamón que estaba en la foto en el vídeo de Ibai, rojo... Buah, Eso es imposible, o sea, eso claramente tenía que ser 100% de España, y si no es porque no lo habéis probado, pero bueno, son votaciones, ya digo, que eso da igual. Las tostas con jamón son quizá más representativas de la zona de Cataluña, sobre todo es al final una tostada, que le pones un poquito de aceite de oliva, le pones tomate, ¿vale? Que en la zona del Mediterráneo hay unos tomates que son chiquititos, que son tomates de fregar, que básicamente el tomate lo partes por la mitad y los pachurras contra el pan tú mismo, y con eso se queda ya un poco ahí marcado el tomate.
tomate. En el centro de España, en Madrid, por ejemplo, se tritura el tomate y tienes tomate rallado y le echas una capita de tomate junto con el aceite de oliva, como digo, que de nuevo otra vez es ese componente de grasa saludable que la mayoría de desayunos tradicionales que se precian incorporan ese componente graso, pero graso que sea bueno, porque si no te vas a taponar todas las arterias y al final te va a explotar el corazón. Entonces, a eso, cuando podías, le ponías jamón encima, ¿vale? Jamón York, si la cosa está triste, y jamón serrano, pues en el mejor de los casos, que eso es espectacular, es uno de los mejores desayunos. Pero, como digo, en España hay otros desayunos que son muy característicos. O sea, en España podían haber sacado muchos bizcochos que se hacen, y pueden ser en forma de magdalena, en forma de sobao, bizcocho directamente normal, que pues imagino que sería un bizcocho el fin de semana, el domingo, y ese es el que te duraba durante toda la semana. O quizás como desayuno más característico que el que eligió Ibai. El que eligió Ibai está bien, está bien elegido. Yo creo que es un desayuno que nadie te va a decir en España de no, ¿cómo se te ocurre poner esto? Pero de la misma manera podía haber puesto chocolate con churros y habría sido otro desayuno que también es muy característico de España y que tampoco nadie te hubiera dicho, pero ¿qué haces esto? No, pues, o sea, es un desayuno que no lo vas a consumir ni todos los días, ni... Bueno, no sé hasta qué punto es tradicional o no, pero la chocolatería de San Ginés en Madrid lleva abierta desde el siglo XIX, ¿vale? Y es el mismo local que sigue sirviendo chocolate a cualquiera que quiera pasar por ahí, por lo cual quiero decir que, a ver, ¿es tradicional o no es tradicional? Bueno, ¿a partir de cuánto ya es tradicional? Porque muchos de estos desayunos que aparecen no tienen tanta historia acumulada como, pues a lo mejor el chocolate con churros dentro de España, ¿no? Pero bueno, ya os digo que el desayuno que está elegido está bien, pero a lo que iba es que existen otras fórmulas de desayuno que, pues bueno, que podrían ser también aceptadas, y si ocurre esto en España y en Bolivia, que son los dos países que puedo conocer un poco mejor, estoy convencido de que ocurre exactamente lo mismo en el resto de países y que será una auténtica gozada luego ir leyendo todos los comentarios con toda la información adicional que podáis ir compartiendo. En España en concreto, además, sí que se ha popularizado bastante, y quizás ya para cuando yo era pequeño o un poquito antes, que se desayunaban mucho galletas, ¿vale? Por la influencia que tuvo la galleta María dentro de España, que esto creo que ya lo conté en el Desayuno Royal, donde hablaba sobre las natillas y sobre el postre. Pero la galleta María se hizo para la reina de Inglaterra, pero en España triunfó muchísimo porque era muy barato de producir y sin embargo aportaba muchas calorías, tenía un aporte calórico muy fuerte, barato de producir y fácil de almacenar, con lo cual en una economía de posguerra después de la guerra civil en España, pues las galletas María triunfaron rápidamente y se empezaron a hacer muchas versiones porque era con lo que se alimentaba a los niños, que necesitan al final mucha energía porque están todo el día moviéndose, corriendo y saltando. Aunque sí que hay que decir que con esto del desayuno, existe un falso mito que seguro que habéis oído todos, que es aquello de que el desayuno es la comida más importante del día y que es importantísimo desayunar. Bueno, esto ya la ciencia ha demostrado que no es tan así como nos han hecho creer, ¿vale? Es más un eslogan de marketing que una conclusión científica basada en evidencia científica. Hay una ligera evidencia de que para niños pueden mostrar un mejor rendimiento académico si desayunan que si no desayunan. Pero no estamos en los niveles de estos grandes desayunos de no, es que si no te desayunas 2 huevos, bacon más no sé qué, más tal, es como si no hubieses desayunado. No estamos en esos niveles. Es simplemente pues romper el ayuno que has tenido durante la noche y comer algo, ¿vale? Evidentemente, cuanta más energía luego vayas a consumir durante la mañana hasta la hora de comer, pues infinitamente mejor, porque el desayuno, digamos que sí que te ayudará a mantener bien los niveles de azúcar en sangre. Pero en adultos no se ha observado ninguna diferencia de rendimiento ni de vida ni de salud en cuanto a la gente que desayuna de la gente que no desayuna. O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, no desayuno fuerte como tal. Cuando me despierto me tomo un café con leche y es lo único que me tomo. Luego sí, a media mañana antes de comer sí que me gusta consumir algo más y comer algo más, que pues es una mezcla de aporte dependiendo de lo que vaya a hacer, o si voy a entrenar o no voy a entrenar, pues puede tener más hidratos, puede tener más proteínas, puede tener más grasa, o sea, depende ahí un poquito de cómo me vaya organizando, pero no es cierto que el desayuno tenga que ser una comida tan importante, o sea, no pasa tanto. Y esto viene de la industria alimenticia y viene de Kellogg's, que no sé si conocéis Kellogg's. Bueno, Kellogg's entiendo que sí, que son los cereales, que es un imperio alimenticio que viene de Estados Unidos, pero no sé si conocéis el origen de esta marca y de esta empresa, porque el origen no
es como os podéis imaginar, que es como, bueno, pues una empresa que empieza a producir cereales, los vende, les va muy bien y demás. Y no, esto podéis buscarlo en internet y profundizar muchísimo más en cuanto a la historia de Kellogg's, porque eran 2 hermanos y uno de ellos era médico. Y estaba, no voy a decir obsesionado, bueno, sí, vamos a decir obsesionado, con la iglesia, los adventistas del séptimo día. Entonces, él veía, como doctor, él veía en la alimentación una manera de intentar paliar o corregir los pecados que tenía la gente o los pacientes en este caso, ¿no? Entonces, más allá de proporcionar dietas que fuesen con un componente vegetal más importante, de ahí pues los cereales eran un intento de cocinar copos de maíz, copos de trigo y poder dárselos en lugar de este desayuno americano de los huevos, el bacon y demás, pues aparte de todo eso, él consideraba que a través del desayuno podía corregir toda la flora intestinal y que cuando no lo hacían, porque los pacientes seguían reportando los problemas, porque no todo se va a corregir con eso y tampoco la ciencia y la medicina estaba tan avanzada como está hoy en día, pues cuando no funcionaba, el doctor Kellogg's lo achacaba a que era gente que pecaba en secreto y en concreto estaba obsesionado con la masturbación y sobre todo la masturbación masculina. No le funcionaban los tratamientos porque la gente no consumía cereales o consumía cereales pero luego se iba ahí a jugar con el ganso, ¿sabes? Y entonces ya ahí se le estropeaba toda la terapia, básicamente. Su hermano, Will, vio el tema de los cereales, vio que la receta era bastante fácil de replicar y de producir en masa y tenía una visión un poquito más empresarial que su hermano. Entonces le dijo, mira, tú quédate con tus historias y quédate tú ahí haciendo tu medicina esta rara, que yo voy a empezar a producir esto. Y ahí es cuando fundan Kellogg's, que no se llamaba Kellogg's como tal la empresa, y luego tuvieron disputas y peleas entre los 2 hermanos, pero fue justamente el hermano Will, que es el que finalmente acabó montando todo el imperio de marcas que van asociadas a Kellogg's, el que para popularizar su producto y sus cereales perfeccionó la receta, les incorporó azúcar, incorporó el tigre de Frosties de Kellogg's, cambió. En lugar de trigo puso maíz, que era más barato, y además el sabor como que pegaba un poquito más para que esa forma así crujiente que tenía el cereal. Y fue el que empezó a dar la matraca con que había que desayunar cereales, que los cereales eran más sanos, que el desayuno era la comida más importante del día, pero no podías comer huevos y bacon porque eso era terrible y por lo tanto tenías que consumir cereales, y todo eso no deja de ser un producto del marketing estadounidense, que otra cosa no, pero eso lo hacen a la perfección como máximo exponente de sociedad consumista. Y yo muchas veces pienso, ¿no?, de cuál sería verdaderamente el desayuno tradicional, ¿no? Y claro, imagino que será algo que ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Tiene que ser una comida que de alguna manera respondiese a las necesidades que demandase el cuerpo humano para el trabajo que se realizase en cada momento histórico. Entonces, cuando tienes que ir a trabajar en el campo, pues claro, ahí es donde te imaginas esos desayunos de granja, cuando todavía es de noche y ni siquiera amanecido, para poder salir con la primera hora de sol y estar durante todo el día. Entonces, pues tiene que ser una comida que te dé energía suficiente para poder aguantar. O también te puedes imaginar al pastor que salía con las ovejas y que cuando subía a lo alto del monte para que las ovejas ya pudiesen estar pastando y comiendo, él seguramente aprovechaba en ese momento para pastar. Después de haber quemado muchísima energía para subir la montaña, pues ahí se comería unas migas al pastor, un plato que sea muy calórico para poder tener ese extra de energía con el que luego seguir avanzando. Y hay muchos de estos desayunos que claro, que si te paras a pensar, ¿no? Pues en España estos bollos, ¿no? Estos bizcochos, estas magdalenas, estos sobaos que pudiera haber, o incluso el chocolate con churros. Claro, a día de hoy comerte eso es una auténtica bomba calórica. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es desayunar, llenarte y luego ir a sentarte en una silla y estar X horas sentado delante de un ordenador en una oficina, entonces no te vas a mover. Antiguamente, si tú te comías eso, pero luego a tu rutina y a tu día a día le sumabas no sé cuántos miles de pasos más de los que haces tú, y que había que ir al mercado y había que ir andando y luego volver del mercado cargado, pues que si con un saco de patatas, con no sé qué tal, entonces todo eso es un extra de energía que a día de hoy no tenemos que hacer, porque pues vamos en coche o en transporte público, no tenemos apenas que caminar y hay mucha gente que ni siquiera hace deporte ni practica ni hace actividad física, con lo cual, claro, no tenemos el mismo consumo calórico que el que teníamos anteriormente. Por eso hay muchos de estos desayunos que son tan bestias, ¿sabes? Que tú los ves y dices, wow,
qué es esto, ¿no? Y bueno, pues al final creo que ya con lo que se sabe de nutrición, el desayuno hay que adaptarlo un poquito a las necesidades propias que tú tengas. Y si puedes aprovechar para conocer un poco la cultura de los diferentes países o sitios en los que estés, pues mejor que mejor. Yo mismo, por ejemplo, cuando he estado ahora esta última semana que he estado en Helsinki, yo he intentado adecuar mi desayuno lo más que se pueda a un desayuno nórdico. El desayuno nórdico es con salmón ahumado y es como con pan de centeno y bueno, pues digamos que salsa de queso fresco, también incorporan ciertos yogures, eneldo. Yo he hecho ahí una pequeña adaptación, lo que tenía disponible dentro del hotel, y incorporé el queso, que eso sí que lo tienen ellos. En lugar del pan de centeno utilicé pancakes a modo de blinis, porque yo lo que desayunaba era salmón ahumado, como un auténtico desgraciado. ¿Por qué? Porque, bueno, estoy en otro país y es un poco lo que se come o tradicionalmente se ha comido. Ahí en Finlandia, pues comía salmón ahumado, que de normal yo no desayuno salmón ahumado, y bueno, pues me parecía interesante y tener pues los pancakes. El pan de centeno no me gusta demasiado, con lo cual eso me lo ahorré, y directamente pues el salmón ahumado con un poquito de limón, y eso para desayunar. Y entraba perfectísimamente, porque era buffet libre, o sea, ni siquiera tenía que elegir, podía servirme lo que quisiera. Entre eso, un poquito de fruta y el café con leche, que eso sí que no lo perdono, pues a partir de ahí íbamos funcionando. No sé, me gustaría que me dijerais cómo son los desayunos tradicionales de vuestros países o de vuestra región, y si hay alguno desayuno en particular que hayáis probado en algún viaje o en alguna ocasión que os haya llamado poderosamente la atención o que os haya gustado mucho, porque así lo sabemos todos y también podemos probarlo. En fin, desayuno royal un poquito distinto de lo habitual, pero claro, si se está hablando de desayunos en internet, o sea, me veía en la obligación de intervenir. Espero que tengáis un excelente día. Nos vemos los lunes y los miércoles a las 7 de la mañana. Chao, chao.